Durante mucho tiempo, muchas historias del cine mexicano se contaron incompletas, no porque no existieran otras voces, sino porque no siempre se les dio el espacio para ser escuchadas. En los años 70, un grupo de mujeres decidió que eso tenía que cambiar. Tomaron cámaras, filmaron desde sus propias experiencias y abordaron temas que en ese momento incomodaban, cuestionaban y abrían conversaciones urgentes. El aborto, el trabajo doméstico, la violencia, el cuerpo y la autonomía. Así nació el colectivo Cine Mujer, una de las experiencias más valientes y fundamentales del cine feminista en México. Décadas después, el documental Reveladas vuelve a mirar esa historia, no solo como un ejercicio de memoria, sino como un reencuentro entre generaciones de cineastas que dialogan sobre lo que significó abrir camino y sobre lo que aún queda por recorrer. En esta edición de Doble Enfoque, la colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria, nos acercamos a esta película que rescata un capítulo indispensable de nuestra historia cinematográfica. En este episodio, tenemos el gusto de conversar con Andrea Gutiérrez, codirectora de Reveladas, para hablar sobre el colectivo Cine Mujer, sobre la fuerza de su legado y sobre la importancia de volver a mirar estas imágenes que, décadas después, siguen interpelándonos. ¿Qué les ha dado a ustedes las viejas por querer hacer cine? Formamos el primer grupo de mujeres interesadas en ver qué nos pasaba a nosotras como mujeres. Hacer cine estaba difícil, pero cine feminista estaba mucho más difícil. En esa época pues filmabas en 16 esproques, tenías que hacer el zinc en esta cosita de la moviola, o sea, todo era técnicamente como de Frankenstein. En ese momento yo lo pensé que directamente voy a cambiar el mundo con una cámara. Demostrar si podemos como mujeres trabajar colectivamente, democráticamente. De alguna manera todas hemos huido en algún momento y hemos tratado de correr y buscar una libertad que nos es básica para sobrevivir en una sociedad que ha buscado negarnos. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y Memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Cine a viva voz. Hola a todos los que nos ven y nos escuchan en este nuevo Doble Enfoque, colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria, y saludos a quienes nos ven y nos escuchan en el futuro. Querida Ros, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá en este nuevo Doble Enfoque. Pues aquí sorteando temas técnicos, pero pues agradeciendo justamente a todos aquellos que nos acompañan a lo largo de esta emisión, que bueno, hoy 5 de marzo pues oportunamente ya estrenó justamente en algunas pantallas de algunos cineclubs, de la Casa del Cine Tonalá, en algunos circuitos, pues un documental que además, bueno, también tiene estreno mañana en Cineteca Nacional y que obviamente sobre un tema pues que nos atañe a todos como sociedad, Enrique, así es que encantada de estar aquí hoy. Así es, estamos hablando de Reveladas, este documental coescrito y codirigido por Tabata Salinas y Andrea Gutiérrez, y que además pues se inserta en las conmemoraciones del 8 de marzo. Yo les confieso que ese día precisamente a mí siempre me gusta callarme y escuchar. Escuchar, ver, leer, ¿no? Porque pues sí, a ver, la existencia del Día Internacional de la Mujer es justamente para recordarnos pues que el piso no está parejo, ¿no? Y Reveladas nos cuenta de ello. Andrea Gutiérrez está aquí. Qué gusto tenerte por aquí, Andrea, qué gusto. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir esta charla y este espacio con vosotras. La primera vez que vi este documental, Andrea, fue en Documenta, en el Festival de Documental de Querétaro. Un saludo grande a Román Rangel y a todos los organizadores de este extraordinario festival. Y bueno, me gustó mucho por muchas cosas de las que vamos a platicar. Pero cuéntanos cómo es que llegas
pues sí, no solamente escribir, dirigir, producir, decíamos, pues al final este cine se hace así, y más este cine de resistencia, ¿no? Como Reveladas, que me encanta el título. Pues la verdad es que es una larga historia y se remonta a 2005, que cuando viajé con una beca de investigación a la UNAM para hacer mi trabajo de investigación de tesis. Hacía en la Complutense por aquel entonces un doctorado en teoría crítica feminista y bueno, yo ya estaba centrada, de hecho yo participaba de un colectivo feminista en Madrid que precisamente lo que pretendía era buscar todas esas películas que leíamos en los libros, ¿no? De feminismo, pero que era muy difícil acceder a ellas. Y bueno, pues con esa intención y ese interés llegué aquí a la UNAM y en realidad vine a México porque soy amante de los tacos y del picante. Esa fue como mi motivación primera. Obviamente la UNAM era una universidad, es una universidad pues de las mejores del mundo y era una oportunidad para mí. Y cuando llegué de la mano de mi asesora, Margara Millán, que ya escribió en su libro Derivas de un cine en femenino, que hace una genealogía, ¿no? De directoras mexicanas, pues en uno de esos capítulos hablaba del colectivo Cine Mujer y de sus películas, ¿no? Y ella pues fue la primera que me animó a que escogiera ese tema de tesis, porque bueno, ¿no? Me planteó pues que las películas estaban desperdigadas, que había muy pocas referencias bibliográficas ¿no? y en los libros de historia del cine mexicano y creía que pues no, que no había un tema mejor que ese para que yo pudiera centrar mi investigación. Y ahí empezó todo. Por aquel entonces conocí a Tabata, nos hicimos buenas amigas y bueno, ese fue, por así decirlo, un poco la semilla. Es cierto que de momento estábamos estudiando, ¿no? Yo no tenía todavía en la cabeza ni me había picado la mosca de la producción de cine, pero yo luego me hice productora de documentales y ya después de haber producido mis 2 primeras películas documentales, pues me sentí como con la energía y la fuerza de decir, bueno, pues ahora tengo que contar mi historia, ¿no? Y fue entonces en el 2015 cuando volví aquí a Ciudad de México y de la mano de Tabata también, ¿no? Que seguíamos en contacto, pues empezamos un poco, ¿no? Con la idea de levantar la película y empezar, fíjate, pues ya desde el 2015 hasta 2023 que estrenamos, pues pasó un ratote, ¿no? Y con la buena noticia ahora de ir a salas, ¿no? Sí, y bueno, Reveladas, pues, sigue este documental, pues, sigue justamente a varias pioneras del cine feminista en México, reconstruyendo la historia del colectivo Cine Mujer, va recabando testimonios, de las mismas realizadoras que para quienes el cine fue una herramienta justamente para visibilizar varios temas femeninos, ¿no? La violencia de género, el trabajo doméstico, la representación de las mujeres en los medios, la desigualdad, el aborto, en fin, todos los temas que parece mentira, pero los siguen ocupando, ahora. ¿Cómo fue para ti como documentalista, como, gestora, periodista, encontrarte nuevamente con estos archivos y esta mirada de décadas de atrás? Pues la verdad es que fue una sorpresa y fíjate, ¿no? Yo que venía un poco sin saber qué andaba buscando, encontrarme con una experiencia como la del colectivo Cine Mujer y con las películas que hicieron, que no fueron pocas, y creo que eso es muy reseñable porque aunque ha habido otros colectivos de cine feministas en otros países, ninguno con la duración ni con la producción tan extensa del colectivo Cine Mujer, ¿no? Entonces, para empezar, eso fue una grata sorpresa, ¿no? Como investigadora y como documentalista. Y luego, por otro lado, la modernidad y lo contemporáneo realmente de las películas, ¿no? No solamente en términos narrativos, sino también en términos formales, ¿no? Es algo muy llamativo el darte cuenta de que películas hechas hace 40, 50 años mantienen todavía pues ¿no? Una modernidad totalmente contemporánea, ¿no? Incluso con hallazgos formales como la inclusión de la animación en el documental, ¿no? Que es algo súper genuino y muy único. Entonces realmente creo que el valor de la experiencia del colectivo y de las películas
es único en el mundo. La experiencia del colectivo Cine Mujer y como te comento, por la duración que tuvo el colectivo de 10 años de historia en la que entraron y salieron pues muchísimas mujeres, ¿no? No todas cineastas, algunas también antropólogas, artistas y de diferentes perfiles y sobre todo la prolífica producción que hicieron, ¿no? Porque realmente, bueno, pues ahí están las películas, ¿no? Y son muchas y es llamativo, ¿no? ¿Y cuál fue el camino para empezar? Porque, pues, es un proyecto muy ambicioso, en el que reúnen, pues, además de material que estamos viendo en la pantalla, para quien lo está, viendo en pantalla, y además, pues, toda la presencia de las realizadoras mismas también. ¿Cuál fue lo más complejo y el camino? Estamos viendo, por cierto, imágenes de Cosas de mujeres, de Rosa Marta Fernández, de 1970. A mí me tocó ver ese trabajo por primera vez en Filmoteca Nacional, ahí hice mi servicio social, y me acuerdo que cuando vi dije: "¿Qué es esto?", ¿no? Me parecía muy aterrador, y aterradoramente, pues sí, presente, ¿no? Pero tú fíjate, el plano que está apareciendo ahora en pantalla, Sí, sí, el sí. poderío y la fuerza que tiene, ¿no? O sea, Sí, sí, cómo en sí, una pues es sola que, a ver, imagen. la voy a describir para la gente que nos está escribiendo, es una chica que está frente a una cruz, ¿no? Y en un proceso de aborto, que además esa escena es muy dura por el lenguaje que utiliza el propio doctor, ¿no? Y la frialdad de bueno, si ya también en el mundo de la medicina es un poco frío, imagínense más en estos contextos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el camino a seguir, Andrea? Pues ahí la verdad que fíjate, hablábamos del 2005, que yo apenas tenía mi primer celular, que era de estos así pequeñitos que apenas servían para nada. Y la verdad que ese primer año de investigación, pues a lo largo de ese año que estuve en la UNAM, pues poco a poco fui dando con ellas, ¿no? Pues a base de fulanita conocía a no sé quién, me pasaban un teléfono y bueno, fue un trabajo muy de poco a poco de ir contactando y encontrándolas, ¿no? Incluso ese proceso luego se fue, a lo largo de los años fuimos dando con más de ellas, ¿no? Porque realmente pasaron por el colectivo, pues, más de 20 mujeres, ¿no? Que casi todas salen en el documental, finalmente no fue imposible, hicimos más entrevistas de las que finalmente aparecen, pero porque era también muy difícil comprimir en 1 hora y media, pues, la cantidad de personas, ¿no? Y de mujeres que participaron en el colectivo. Pero bueno, durante todo ese proceso y también gracias a Tabata, que de alguna manera desde aquí pues mantenía más el contacto, ¿no? Al estar en Ciudad de México con ellas, pues fuimos estableciendo una relación muy estrecha, ¿no? Hasta el punto que, bueno, pues a día de hoy casi que formamos tanto ellas un nuevo colectivo con nosotras, ¿no? Y en ese sentido, pues ha sido una experiencia que más allá del documental, pues ha sido una experiencia de amistad de admiración y de afecto ¿no? Y de vínculos bueno, que han ido más allá de lo profesional para pasar a ser pues personal, ¿no? También. Sí, y bueno, además de bueno, que me encantaría que no que nombraras algunas de las, entrevistadas, de las directoras justamente que dan su testimonio, su experiencia. Debe haber sido un trabajo enorme, no solo esta recuperación de materiales históricos y de los testimonios, sino, como dices, de la selección, ¿no? Tuvieron que dejar muchas cosas en el camino, supongo. Bueno, ¿Cómo pues? realmente, y aquí lo dejo por si alguien recoge el testigo, realmente da para una serie documental porque cada película podría ser una única, ¿no? Una única pieza porque da para mucho, ¿no? Tanto por la calidad y los diferentes temas, ¿no? Que abordaron en sus películas, el trabajo doméstico, el aborto, la violación, el trabajo sexual, el trabajo de las mujeres en las colonias populares, los primeros encuentros de organización de mujeres campesinas y obreras, en fin, ¿no? O sea, como que cada una de las películas aborda una temática que en sí misma merecería una película, ¿no? Y luego si nos vamos a hablar de los perfiles de las mujeres que participaron en el colectivo, pues cada una de ellas tiene una historia fascinante, tanto personal como profesional, ¿no? Pues por supuesto Rosa Marta Fernández, ¿no? Un poco la creadora
del colectivo, que luego estuvo en la Revolución Sandinista, rodó una película allí y estuvo allí filmando. Sé que también documentando el proceso de migración a Estados Unidos llegó a pasar la frontera de manera ilegal, como, ¿no? O sea, cada una de ellas tiene una historia detrás fascinante, o otras, Ana Victoria Jiménez, que lamentablemente nos dejó el pasado octubre, ¿no? Que es una de las fotógrafas más importantes de México, y que en la Ibero alberga el mayor archivo feminista de América Latina, de la mano de Ana Victoria, ¿no? Que estuvo durante 50 años retratando ¿no? el movimiento feminista en México. Bueno, Mónica Mayer, ¿no? Artista feminista reconocida a nivel internacional, y que tiene una carrera súper prolífica todavía en activo. Mari Carmen de Lara, ¿no? También con su propia filmografía detrás, y que ha estado en puestos importantes a nivel institucional. María Novaro, ¿no? También quizá la cineasta más reconocida de las mujeres que participaron en el colectivo, que llegó a Cannes con Danzón, y que, bueno, pues tiene también una filmografía, aunque tengo que decir que lamentablemente deberían haber hecho más películas de las que hicieron, y en parte se debe, pues, a esta situación un poco de desigualdad también de las mujeres en el cine, ¿no? Que es algo que ellas no trataron en sus películas, pero que sin duda también es un tema importante, ¿no? El hecho de que para las mujeres es muy difícil llegar a hacer una segunda, una tercera película, ¿no? Incluso llegar, o sea, mujeres documentalistas quizá hay más, pasar a la ficción, que ya maneja otro tipo de presupuestos más elevados, pues es bien complicado, ¿no? Bueno, una grandísima cantidad de mujeres, que cada una de ellas tiene, pues, para también una película para cada una de ellas, ¿no? Realmente son mujeres con una trayectoria personal y profesional súper rica e interesante, y es una pena, ¿no? Pero sí que era importante para nosotras el ser capaces de hacer un retrato coral, ¿no? Porque al fin y al cabo era un colectivo, y bueno, pues ahí en ese ejercicio también teníamos cierto miedo, ¿no? Porque cuando enseñamos la película a las protagonistas, pues no solamente como protagonistas del documental, además eran todas cineastas, así que estaba yo como con mucho nervio, ¿no? De a ver cómo respondían. Bueno, Sonia Fritz también, que estoy viendo ahora, ¿no? Que ahora mismo vive en Puerto Rico, y que también logró hacer algunas películas de ficción, pero bueno, siempre en ese sentido con mucha dificultad de levantar proyectos de cine y de cine de ficción, ¿no? Sí, que es lamentable que no se hayan hecho más películas por parte de estas mujeres, justamente por esa propia sensibilidad, ¿no? Y esa propia energía femenina, ¿no? Que, a ver, ahora que veíamos también a María Novaro en la pantalla, me gusta mucho esa analogía que ella dice justamente de costurar la película, ¿no? Porque ella está hablando de tejer, ¿no? Y no que sea exclusivo de las mujeres tejer, ¿no? Pero en esa idea, ¿no? De estas cosas que de este aporte muy natural de esa propia energía y fuerza femenina que está presente en la película. Ahora, no solamente, o sea, sí está obviamente la historia de estas cineastas, pero también están llenando un hueco de memoria sobre el feminismo, porque nos lo están platicando. Andrea, al final se cierra también con una frase muy poderosa, ¿no? Que bueno, ahorita la iremos platicando, pero también, por ejemplo, lo de Mónica Mayer, ¿no? Que es la creadora del tendedero, ¿no? Esto que además, pues siempre ha resultado muy poderoso, ¿no? Y que es un espacio de denuncia. Por eso yo digo que a mí me gusta mucho ver y escuchar y estar atento a todo eso. Em, y el inicio y el final es poderoso porque usan la jacaranda, ¿no? Tan mexicana, y que va conectada también con todo esto. O sea, también eran conscientes de que también, no solamente del tema de la mujer en el cine, sino también estaban llenando un hueco, pues sí, de la historia del feminismo, con un documental que al final, como todo proyecto audiovisual, pues tiene un alcance, pues interesante, ¿no? Bueno, ahí es que las películas hablan por sí mismas, ¿no? Cada una de las películas aborda un tema clave de la agenda feminista, y de la agenda feminista desde la segunda ola de los años 70 hasta nuestros días, ¿no? Lamentablemente, pues cuestiones como el aborto, la violación, el trabajo doméstico, y todos los temas que abordaron en la película, pues están de rabiosa actualidad, aunque nos pese, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, como bien mencionas
¿no? Bueno, esta película recupera algunos fragmentos de películas como No les pedimos un viaje a la luna, No es por gusto, sobre el trabajo de las, bueno, sobre las trabajadoras sexuales, Rompiendo el silencio, Cosas de mujeres, como dices, documentales que para, sobre todo las jóvenes de ahora, las nuevas generaciones, que puedan acercarse a estas miradas de hace ya varias décadas. ¿Tú cómo consideras, ahora que estabas en esta recuperación de los materiales y de estas perspectivas femeninas, qué tan vigentes consideras que son sus miradas, sobre todo con estos entornos actuales? Pues fíjate que creo que a pesar de lo que pudiéramos creer y ahora hay, ¿no? Pues afortunadamente más mujeres dirigiendo y más mujeres produciendo, pero la urgencia, la frescura, por otro lado, de cómo abordaron ciertas temáticas, creo que hacen de las películas mucho más revolucionarias de lo que podríamos hacer ahora, ¿no? Creo que ahora también la masificación del feminismo de alguna manera también ha generado más miedos, ¿no? Más miedos al que dirán, a mantener, ¿no? Un cierto correctismo político y que de alguna manera ellas no tenían esos, ¿no? Como esos lastres, ¿no? Tenían una urgencia, una rabia y eso les hacía ser como mucho más libres y mucho más rompedoras, ¿no? Por ejemplo, esta película de Rosa Marta, que es brutal, ¿no? De Cosas de mujeres, esas imágenes que hay, ¿no? De las mujeres en el Hospital General abortando. Dudo de si hoy alguna cineasta se hubiera atrevido a filmarlas con esa crudeza, ¿no? En ese sentido creo que son súper valiosas las películas precisamente por eso, ¿no? Porque son muy puras y están llenas de inocencia también a la hora de filmar, ¿no? Sin tanto miedo ni tantas preguntas, ¿no? Lo hacían porque necesitaban hacerlo desde un ejercicio, ¿no? Como mucho más visceral y en ese sentido creo que son películas que difícilmente hoy podríamos hacer desde esa mirada como no tan revolucionaria. Sí, y también la película, porque no solamente es un documental sobre historia, sino que nos está hablando del presente, como ya lo has señalado. Andrea, hay, por ejemplo, momentos en los que No es por gusto, de Eugenia Tamés, y Rompiendo el silencio, de Marta Fernández, es presentado en la contemporaneidad, ¿no? En eventos en donde mujeres actuales están, pues, viendo esas historias, ¿no? Que, pues, fueron filmadas hace ya varios años, pero que les habla a ellas también de su presente. ¿Cómo fue este ejercicio de ir también, pues sí, presentando en vivo, además con charlas con las propias realizadoras, estos proyectos y escuchando las nuevas historias y lo duro de que algunas cosas, pues no se resisten a cambiar, ¿no? Bueno, ahí desde el primer momento Tabata y yo teníamos claro, ¿no? Que la película tenía que tener un espíritu divulgativo, ¿no? De alguna manera para dar a conocer la historia, el colectivo, las películas, pero que también desde nuestra mirada contemporánea creíamos muy necesario que a través de las películas y de los temas que se trataban en las películas hubiera un diálogo con las nuevas generaciones, ¿no? Ahí creo que eso fue muy interesante, fue algo que tuvimos claro desde el principio, ¿no? Que había que buscar estos encuentros, ¿no? de las películas con los nuevos públicos, con los nuevos movimientos de mujeres, porque también por una cuestión de no solo de memoria, ¿no? sino que realmente el desconocimiento por parte de las nuevas generaciones, incluida yo, ¿no? Cuando con mi sorpresa, cuando me encontré con la historia del colectivo Cine Mujer, pues es muy difícil, ¿no? Construir un futuro si desconocemos el pasado de quienes nos han antecedido, ¿no? Porque entonces repetimos, en lugar de avanzar, estamos repitiendo, ¿no? Y en ese sentido creo que, mm, que ese valor, ¿no? de establecer un diálogo con el presente y también un diálogo con las nuevas generaciones para que conozcan esta historia y pues podamos ir un paso más allá, ¿no? Porque a veces también dices, estamos repitiendo lo que ya hicieron otras hace 40, 50 años, así vamos a avanzar bien lento, ¿no? Vamos a ir a paso de tortuga. Entonces, bueno, creo que también es un ejercicio de poner en valor y de reconocer y aprender, ¿no? De estas mujeres que ya hicieron, ya construyeron un camino que debemos de continuar, ¿no? Pero intentar no repetir y caer, ¿no? En las mismas cosas. Y para eso es imprescindible conocerlo, ¿no? Y es una lástima que todavía a día de hoy, espero
que el estreno en salas y el acceso de la película a un público más masivo, ¿no? Fuera de los circuitos más feministas o de nicho de cine documental y demás, sirva para eso, ¿no? Porque es increíble que 50 años después todavía sea tan desconocida la historia y las películas del colectivo Cine Mujer. Sí, y justamente, ¿cómo esperas que reveladas? Escuchábamos acerca, bueno, de este espacio, em, digamos, tan limitado donde tuvieron que desarrollarse estas cineastas, ¿no? ¿Cómo esperas que Reveladas contribuya, digamos, a la reflexión sobre el papel de las mujeres en el cine actual? Bueno, creo que es fundamental, ¿no? De hecho, en muchas de las proyecciones y de los pases que hemos hecho, se levantan ¿no? En el Q&A de después, se levantan indignadas muchísimas estudiantes de cine, ¿no? Alucinando de que en 4 o 5 años de carrera universitaria nadie les haya hablado, ¿no? Del colectivo Cine Mujer y de estas películas. Con lo cual creo que es fundamental y, como os decía, para mí también, ¿no? Como española, fijaros, ¿no? Pues en España en esos años cómo andábamos, ¿no? En la más plena oscuridad, saliendo de un franquismo eterno y realmente es una experiencia tan genuina y tan sorprendente que creo que es muy importante darla a conocer, y sobre todo para que las nuevas generaciones de chicas que estudian cine sepan que ya se hizo esto, ¿no? Y que por tanto hay que recoger ese testigo y no tener tanto miedo y atrevernos, ¿no? Porque al fin y al cabo a eso me refería, ¿no? Que ellas de alguna manera, teniéndolo todo en contra, se atrevieron a hablar de unos temas de una manera muy radical y sin tapujos y sin prejuicios, ¿no? Ni en términos narrativos ni en términos formales, ¿no? Lo cual creo que es muy interesante y es un valor. O sea, esta idea, por ejemplo, de incorporar la animación en el relato documental, realmente son pioneras, ¿no? En ese ejercicio formal, que luego a lo mejor, pues hace unos años se estrenó una película documental en animación y toda la comunicación era la primera película documental animada. No, señores, no es la primera película documental animada, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya va siendo hora, y sobre todo antes de que parece que hasta que las personas no mueren no se las homenajea, ¿no? Ni se les da el valor que han tenido su trabajo. Entonces, bueno, creo que es momento de reconocer y poner en valor todas estas aportaciones al cine mexicano, desde luego, pero también a la historia del cine universal. Sí, bueno, es que hay un hueco de memoria de nuestro cine, la verdad, bastante triste, ¿no? O sea, conocemos más la historia de otros cines que de la propia, ¿no? Del cine mexicano. Omití por error, o sea, bueno, o sea, no por error, porque son 2 codirectoras, Eugenia Tamés de No es por gusto y también María del Carmen de Lara, que por cierto, tengo en pantalla en memoria el episodio 97, en donde tuve la oportunidad de platicar con ella sobre No les pedimos un viaje a la luna en el marco de los 40 años del sismo del 85. Le platicaba a Andrea un documental que me gusta mucho y que menciono, totalmente en mi tour en Tlatelolco, justamente. Pero, Andrea, ya que estabas hablando también de las nuevas generaciones y escuchamos también a jóvenes, a chicas jóvenes, y las vemos también en un momento que es muy emocionante. No diré en cuál para que vayan a verlo y se emocionen de la misma manera. Yo me emocioné, la verdad es que yo me emocioné, o sea, me parece muy emotivo el momento en el que aparecen. Pero, ¿encontraste también continuidades o rupturas entre los movimientos feministas de entonces y los de ahora? Porque pues los problemas, yo no diría solamente que son los mismos, sino que se han agravado, ¿no? Hay feminicidios, ¿no? O sea, crímenes de odio por género, y las cosas se han complicado más, y también los movimientos se han radicalizado más, ¿no? O sea, yo como historiador, este, no me quejo mucho de cuando están pues sí, pintando monumentos. Y sé que esto es polémico, pero, pues, es que también es un proceso histórico lo que está sucediendo, ¿no? Nos está hablando de un momento histórico en el que nos encontramos. Y de repente, no sé, a mí me resulta muy chocante que estén ahí atrincherados el 8 de marzo como teniéndole miedo a las mujeres, em, cuando es al contrario, a las mujeres les da mucho miedo. El testimonio de una de las chicas que habla del Estado de México,
que dice: "Tengo que ir caminando con un tabique en la mano". Bueno, ahí yo creo que hay un proceso y como historiador seguramente que quizá compartas mi opinión. A medida que las mujeres van adquiriendo libertades, van tomando espacios públicos, ¿no? Van tomando las calles, van haciéndose visibles, obviamente la reacción del patriarcado es mucho más agresiva y mucho más violenta, ¿no? Seguramente ahora la situación está mucho peor, no solo en México, en España también tenemos unos niveles de feminicidio muy altos y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque mientras estaban las mujeres en sus casas, ¿no? Haciendo lo que tenían que hacer, pues bueno, había una violencia más soterrada, más oculta, más privada, pero a medida que vamos ocupando espacios, pues la agresividad de la respuesta del patriarcado pues se hace mucho más violenta, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso y que bueno, que de alguna manera pues claro que tienen razón las chicas de estar enfadadas, ¿no? Y qué menos que ya que por la noche, es difícil, ¿no?, salir sintiéndose seguras, pues en una fecha tan emblemática como el 8 de marzo, donde todas nos juntamos, pues es el momento, ¿no?, un poco de tomar las calles y decir: "Bueno, aquí estamos", ¿no? Sí. Andrea, y justamente al momento de recabar todo este material histórico, estos testimonios, ¿hubo para ti algún hallazgo en particular que te cimbrara, no? Que cambiara tu perspectiva, que te sacudiera o que te marcara profundamente en ese documental, o varios? Bueno, ahí fue, por ejemplo, un hallazgo encontrarnos con el personaje de Kenia Cuevas, ¿no? Esta activista trans tan conocida ahora mismo y que, bueno, también lo que cuenta, ¿no? Y cómo actualiza un poco los temas incorporando a las mujeres trans, pues creo que también fue un hallazgo, ¿no? O sea, ampliar un poco en ese sentido pues los temas que están ahora con el feminismo, ¿no? Que sí que la incorporación del movimiento trans pues es una novedad, ¿no? Dentro del movimiento feminista. Entonces, bueno, la verdad que conocer a Kenia pues fue maravilloso porque es impresionante. Es una activista increíble, ¿no? Y con una fuerza y un poderío pues que realmente fue cautivador, ¿no? Conocerla hasta el punto que tuvimos que sí o sí incluirla en la película. Me quedaba pensando en este estereotipo, que además tiene un fondo también, de que las mujeres no pueden trabajar juntas porque se pelean, están siempre compitiendo entre sí. Y ustedes dirigieron un documental, y yo siempre pienso, o sea, digo que tiene un fondo porque sí, más bien como que es dirigido a no se junten, ¿no? Porque si se juntan sabemos que son buenas, ¿no? Y cómo fue justamente codirigir, coescribir este trabajo, pues, en el que además, pues, se siente todo el trabajo que es justamente factible de hacer, ¿no? O sea, ese estereotipo va con un mensaje escondido. Bueno, yo creo que cualquier trabajo creativo y artístico, hacerlo en colectivo siempre es un desafío, ¿no? Porque al final, pues la visión o la mirada de una directora, ¿no? De una artista siempre es muy personal y en ese sentido, bueno, pues fue un desafío para las dos, ¿no? Y de la misma manera que lo fue para el propio colectivo Cine Mujer, ¿no? O sea que, pero dentro de las dificultades que tuvimos, que además, ¿no? La película nos pilló la pandemia, luego con la dificultad también de que Tabata estaba aquí, yo en España, con ese cambio horario de 7 horas que hace muy complicado, ¿no? El trabajar a 4 manos, y a pesar de otras diferencias, ¿no? Que podíamos tener a la hora, pues, obviamente, ¿no? Decir: "No, pues yo creo que aquí, va bien esto, ¿no? Pues yo creo que aquí esto". El aprender a entre las 2 construir una película entre las 2 incorporando ambas miradas, pues fue un desafío, sin duda, pero bueno, creo que también era parte de lo que queríamos hacer con la película, ¿no? O sea, y aunque a lo mejor si Tabata hubiera hecho la película ella sola o la hubiera hecho yo, hubiera sido una película distinta, el hecho es que la película que existe es una película que es de las 2, ¿no? Y yo creo que eso es muy valioso, teniendo en cuenta, ya digo, que independientemente de que seas mujer o no, la codirección en el cine siempre es muy complicado, ¿no? Y bueno, pues eso era parte del desafío también, ¿no? El poder abordar la realización de la película las dos juntas y de alguna manera también en colectivo con las protagonistas, ¿no? Que durante todo el proceso pues estuvieron muy cerca de nosotras, ¿no? No se limitaba
a ir a verlas cuando les hacíamos la entrevista. Organizábamos comidas, platicábamos sobre los temas, en la búsqueda del archivo ellas participaban con el interés, ¿no? De, oye, ¿qué onda? ¿Habéis encontrado esta película? ¿No? ¿Cómo? O sea, que creo que en ese sentido fue una experiencia, pues sin duda, un reto, ¿no? Pero que en el proceso pues aprendimos a buscar lo que nos unía y no lo que nos diferenciaba, ¿no? Que en general creo que a nivel y más en los mundos procelosos que nos acompañan hoy a nivel internacional, tenemos que intentar trabajar más desde ahí, ¿no? Más desde más desde lo que nos une que desde lo que nos separa, ¿no? Que es bastante más. Sí. Oye, y a propósito de la unión, Andrea, ¿qué nos puedes decir acerca de la elección de un título? Que bueno, lo vemos tanto con la B grande, bueno, lo vemos justamente con una dualidad de significados. Pues la verdad que encontrar el título fue un hallazgo, ¿no? Porque bueno, pues ese juego de palabras creo que es muy significativo, ¿no? Porque por un lado no era revelar en el sentido de de dar a conocer, ¿no? Y dar a conocer esas películas, ¿no? Revelándolas al público general, pero también es una historia de rebelión, ¿no? Con lo cual fue un hallazgo sin duda. Y bueno, porque claro, haber llamado la película Colectivo Cine Mujer, ¿no? Pues quizá era demasiado genérico y en cualquier caso, ¿no? Creo que este título, ¿no? De Reveladas, con esa doble acepción, pues, ¿no? Pues es idóneo, ¿no? Porque habla de las dos cosas que está tratando de hablar la película, ¿no? Por un lado, ¿no? Ese descubrimiento de las películas, ¿no? Que por fin se revelan, ¿no? En el sentido cinematográfico, pero también de la rebelión ¿no? y del propio movimiento feminista, ¿no? Como un movimiento, de rebeldía, ¿no? Pues, la verdad es que es fascinante el documental. La verdad es que lo agradecemos muchísimo, justamente primero por llenar ese hueco de memoria que es valiosísimo, y segundo, por lo motivo que es, a ver, para la gente que nos está escuchando en el futuro, saludos, pero si lo escuchan antes, pues adelante. El domingo 8 de marzo va a haber una proyección y se van a citar. Cuéntanos un poquito de esto, Andrea, porque esa escena que mencioné, en el marco de la marcha, o sea, me va a parecer alucinante, tendré que ver los videos para ver cómo se vivió, No, pero pues sí vente me a acompañarnos, ¿sabes? Vente a ah, acompañarnos. Pues, sí, va a haber un evento muy especial el domingo. Hay un contingente, a nombre de la película, Reveladas, que agrupa a distintas organizaciones de mujeres en el audiovisual de México. La salida y la quedada es a las 11 en la glorieta de las mujeres que luchan. Se caminará seguramente durante un tiempo de la marcha y luego volveremos de nuevo a la glorieta de las mujeres que luchan para hacer una proyección pública y gratuita en la propia glorieta a las 7 de la tarde. Y creo que va a ser para todas las que podáis acudir a acompañarnos, pues va a ser un momento pues muy emotivo. Es verdad que no se va a ver y oír como nos gustaría, para eso vayan a Cineteca a ver la película en condiciones, pero sin duda para ese encuentro colectivo de ver la película en un día, ¿no? Como el 8 de marzo y en un espacio como la glorieta de las mujeres que luchan, pues creo que va a ser muy emotivo y os animo a todas a que nos acompañéis el domingo. Sí, y bueno, reiteramos, la película se estrenó hoy, este documental ya lo pueden ver. También desde mañana está en Cineteca Nacional y obviamente pues en el Cine Tonalá, en la Casa del Cine, en otros lugares en donde pueden encontrarlo. Y como nos menciona Andrea, pues esta proyección tan especial, pues en una fecha pues sí, verdaderamente significativa para todas las mujeres. Muchas gracias, Andrea. Pues muchísimas gracias, de verdad, estamos muy agradecidas de toda la acogida y el interés y de que nos hayáis invitado aquí a vuestro espacio a hablar de la película, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Reveladas-documental, el Instagram, donde ustedes también van a poder seguir el camino de este documental. ¿Estarán en algunas otras funciones, Andrea, presentes? Bueno, a lo largo de estas semanas, pues estaremos intentando acompañar en la medida de lo posible y de nuestras posibilidades, pues los pases. Así que les animamos a que vayan y ojalá nos encontremos en persona para poder platicar sobre la película. Sí, pues muchas gracias. Reveladas, documental de Andrea Gautier y Tabata Sarinas. Una riqueza y yo creo que ya pues un referente justamente pues para reconocer cómo ha sido el camino de la mujer
y de la mujer en el cine. Así es. Muchas gracias, Andrea. Un placer. Pues querida Ros, muchas gracias y pues nada, que corran a ver Reveladas, que la verdad vale mucho la pena y les hará reflexionar mucho, no solo sobre nuestro pasado, sino sobre nuestro presente y con miras a nuestro futuro, ¿no? Gracias, Ros. ¿Dónde te pueden seguir? Claro, en @Rospinera y sobre todo que, bueno, nos ayudará a entender la importancia del pantalón de pana verde. Ya lo verán. Sí, que es una muy bonita forma justamente de rendirle homenaje a Maru Tamés. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto es Pantalla y Memoria. Muchas gracias a nombre de Charlie del Río, titular de Cinemanet, y de Jaime Rosales, nuestro productor. Esto fue Doble Enfoque, cada jueves a las 8 p.m, una en vivo, y nos escuchan en el futuro en donde ustedes gusten. Nos escuchamos y vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria, el arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX. Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Cine. Cine. Y más cine.